Me están saludando aquí a Alicia. Ahora sí, listo, Alicia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de que ya vamos a tener este en vivo para acompañar a muchos que sepan qué es la homeopatía, qué es lo que haces, toda la ayuda que hay. Y bueno, estamos ya aquí, muchos te estaban saludando por allí. Entonces, bueno, muy contenta de que estés acá, de que hayas aceptado. Ya sé que estás con muchísimo trabajo, pero hiciste un espaciecito allí para nosotros y muchísimas gracias. Pues te voy a presentar a Alicia para los que no te conocen, que sepan quién eres. Bueno, pues Alicia, ella se llama Alicia Arrona, ¿es verdad? Sí. Arrona, no lo vaya a pronunciar yo mal. Ella es médica veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Ella tiene un posgrado en homeopatía veterinaria por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y una maestría en recursos naturales y desarrollo rural por el Colegio de la Frontera Sur. Actualmente tiene su consulta privada, que es Caban Medicina Veterinaria Holística en atención a pequeñas especies, equinos y fauna silvestre con medicina integrativa. Es docente de cursos de Reiki para animales, flores de Bach para animales y maestra Reiki para animales. Y un diplomado de terapia floral y muchísimas otras formaciones. Y también tiene actividad docente y diversas publicaciones. No les digo todo su currículum porque es muy extenso y duraríamos aquí todo el rato nada más en la parte del currículum, pero para que se den una idea de todo lo que hace Alicia. Pero el día de hoy es invitada para que nos hable sobre la homeopatía. ¿Cómo en sí qué es la homeopatía? Porque en realidad todo el mundo hablamos de homeopatía, pero no sabemos bien cómo es ni cómo funciona, solamente es ve al homeópata, que te den chochitos, les llamamos a las bolitas, que les den chochitos o les den gotitas, pero en realidad tenemos como este desconocimiento de su función o en sí qué es. Si nos puedes decir qué es, y bienvenida, Alicia. Hola, Moramay, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo súper feliz, a mí me dicen ranita y pues yo siempre salto. La verdad es que me da mucha emoción hablar de la homeopatía porque yo tengo que confesarles que, bueno, yo primero fui terapeuta floral, ya llevo más tiempo siendo terapeuta. Y las flores, pues, son hijas de la homeopatía. Básicamente, el doctor Bach también estudió homeopatía con los estudios de Hahnemann. No se conocieron porque Hahnemann, para que tengo la fecha, él nace en 1755, el doctor Samuel Hahnemann, y muere en 1843. Entonces no se conocen, pero Bach ya había visto todo el trabajo de la homeopatía. Básicamente, todo se resume a este gran médico alemán que fue Samuel Hahnemann, que pues estudió medicina. Y entonces, en aquel entonces, imagínense de cuánto estamos hablando, ¿no? En aquel entonces, básicamente se usaban como muchos venenos para curar, por así decirlo. Entonces, Hahnemann estaba pues realmente frustrado porque más que ayudar, pues no ayudaba, ¿no? Era como de, pues se ponen peor, entonces no entendía muy bien. Y estoy resumiendo muy a grandes rasgos la parte de la vida de él, ¿no? Entonces, básicamente pasa el tiempo y él empieza a dedicarse a ser traductor de obras científicas al alemán. Él decide mejor irse a la parte como de la biblioteca y todo esto, hasta que justamente haciendo estas cuestiones de... Es que traigo el teléfono en la mano porque se le acabó la pila. Entonces, no si lo pongo al revés, pues me voy a ver al revés y no está padre. Entonces, Tú acomódate. ajá. Entonces, básicamente él, al estar leyendo todos estos libros que estuvo pues en sus manos, al estar en la biblioteca, leyó la materia médica de Cullen, en donde justamente observa, en donde la sintomatología, perdón, en donde observa que la acción de un compuesto que se llama quinina empieza a tener como acciones contradictorias en el cuerpo, pero empieza a ver que la administración reiterada de este medicamento, bueno, de esta sustancia, empieza a coincidir con la sintomatología de los enfermos que padecen, por ejemplo, de paludismo, ¿no? El paludismo es una enfermedad
que se contagia por medio de mosquitos que contagian un parásito sanguíneo y entonces él empieza a ver esta similitud justamente, ¿no? Entonces, él se da cuenta que hay una similitud entre esta sustancia, este compuesto y los síntomas que se tiene sobre el paludismo. Entonces, dice, a ver, ¿cómo pudiera suceder esta parte en donde haciendo diluciones, eh, qué es lo que pasaría? Sobre todo porque este compuesto es de América Latina, no es de Alemania, chistosamente, ¿no? Se descubre con los aborígenes allá y se había visto que estos aborígenes de hecho ocupaban como esta planta para autosanarse, pero pues no es lo mismo vivir en la selva, que tú tienes ya ciertas defensas y ciertos, pues sí, ciertos mecanismos de defensa estando allá a una persona que vive totalmente del otro lado del continente. Entonces, la prueba en él mismo, y empieza a ver todos estos síntomas que empiezan a emerger justamente, a eso se le llama patogenesia, y entonces él empieza a desarrollar las famosas diluciones. No me bajé ningún frasquito aquí, pero bueno, básicamente ustedes cuando escuchan hablar de la homeopatía, casi siempre nos viene a la idea, como dices, Moramay, los chochitos, ¿no? Las bolitas estas, los famosos chochitos que saben bien ricos, y o en gotas, pero casi siempre son los chochitos. Y te dice, no, pues cómprate árnica a la sexta, a la 30, a la 200, a la 1000, a la 10,000, hay hasta las 50,000 y se habla de potencias hasta 1,000,000, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, casi todos los medicamentos homeopáticos, de hecho, los tres trabajan con los tres reinos, mineral, vegetal y animal. Trabajan con esos tres reinos. Entonces, ¿qué sucede? O sea, por ejemplo, también hay venenos de serpientes, venenos de arañas, también hay abejas, ¿no? Hay bastantes animalitos. Entonces, obviamente, pues si te pica la víbora, pues ¿qué te va a pasar? Depende del veneno que tenga la víbora, si sea neurotóxico, que afecta al sistema nervioso, o nefrotóxico, que justamente, por así decirlo, pudre el tejido, pues obviamente eso es lo que te va a suceder, ¿no? Entonces, él quería ver la reacción del organismo diluyendo este tipo de sustancias. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo esta situación? Pues básicamente tú tienes una tintura madre, por ejemplo, de la chesis, ¿no? Que es un veneno de víbora. Entonces, tienes la sustancia, entonces cuando tú la diluyes, cuando tú ves, la quiero a la sexta centesimal hahnemanniana, tú vas a ver a la 6 CH. ¿Esto qué quiere decir? Que de este frasco madre, por así decirlo, yo voy a tomar una gota y la voy a diluir, déjenme apagar aquí el WhatsApp, y la voy a diluir en 99 partes de alcohol. Entonces, diluyo y dinamizo. Porque es muy importante entender que la homeopatía es medicina energética. Si tú haces una química de un medicamento homeopático, por ejemplo, si tiene chochitos, vas a encontrar alcohol y lactosa. Y si tiene menor potencia, vas a encontrar más materia. Esto lo voy a explicar ahorita y eso tiene mucho que ver con pues yo sí le llamo magia de la homeopatía porque es una maravilla. Entonces, tú haces esa primera dilución, dinamizas. Esto quiere decir que, digamos, como que le das como más energía a los electrones y todo lo que hay allá dentro de esta sustancia y ya tienes a la 1CH. Es centesimal porque son 100 veces. Espero que me explique. De esa que te salió, tomas una gota y la vuelves a diluir en 99 gotas de alcohol, lo dinamizas y ya tenemos a la 2CH. De esa tomas una gota, lo vuelves a diluir en 99 gotas de alcohol y lo vuelves a quitar y lo tienes a la 3CH y así te la llevas. Entonces, como pueden ver, potencias más bajas tienen más materia, ¿sí se entiende, no? Obviamente. Potencias más altas tienen menos materia. Y aquí viene algo bien interesante porque la homeopatía no es no es la ley. Hay muchos, obviamente está el organón que digamos que es la Biblia de la homeopatía, en donde vienen muchos postulados del doctor Samuel Hahnemann, pero básicamente se menciona que potencias bajas funcionan mejor en padecimientos físicos y potencias altas en estados mentales.
No quiero que se lleven esa receta, por favor, no es como de, ay, como la doctora lo dijo así, yo lo voy a hacer así, no. O sea, realmente para poder ocupar la homeopatía, en mi opinión, esta es una opinión muy personal, yo creo que sí requiere ser médico, porque sí hay que entender varias cosas. Hay que hacer una repertorización homeopática en donde das un cuestionario para que tú, como médico homeópata, saques lo más importante y lo más sobresaliente del paciente en particular, y de 4,000 medicamentos homeopáticos que existen, elijas uno. Yo fui, ahora sí que enseñada en homeopatía unicista, que quiere decir que un medicamento me va a abarcar muchísimas cosas, porque además en los medicamentos homeopáticos existen los policrestos o semipolicrestos, que son otros, pero el policresto, como dice su nombre, son varias crestas, o sea, quiere decir que un solo medicamento abarca para varias patologías. Entonces, a ver, ¿cómo es que funciona la homeopatía? Entonces, la homeopatía es un sistema, digamos, de sanación por medio de sustancias que están llevadas a diferentes potencias, dependiendo de lo que necesitemos, dependiendo de la fuerza vital del organismo. Esa fuerza vital fue algo que, digamos, postuló Samuel Hahnemann, y que nos decía también depende de la fuerza vital que tenga el paciente, qué potencia es la que vamos a elegir. O sea, tú no puedes meter, por ejemplo, fíjense, por eso no es de que la regla que les dije es la receta. Tú tienes un paciente ya que está bastante convaleciente, a lo mejor estamos en cuidados paliativos, ¿ya? Y resulta que pues está empezando a tener mucho miedo, y tú metes una potencia muy alta, pues se puede ir, ¿no? Justamente porque la energía no es compatible con lo que tiene el paciente. Por eso es muy importante, por eso les digo que la homeopatía no puede tomarse a la ligera. Es una manera de hacer medicina de otra manera diferente, haciendo que el medicamento lo que hace es despertar las fuerzas sanadoras y curativas de cada ser vivo, porque todo el mundo lo tiene. ¿Cómo lo hace? Pues dependiendo. Por ejemplo, ¿no? La chesis, que es un medicamento que viene derivada de esta serpiente, del veneno de la serpiente, pues, ¿qué te hace la serpiente, no? Te puede necrosar el tejido, amoratar, poner de un color púrpura, por dar un ejemplo. Entonces, ¿en qué te va a ayudar? Por ejemplo, puede servir en hematomas, pero también en cuestiones cardiovasculares, ¿no? El medicamento justamente. Entonces, ¿cómo lo vas a elegir? Con base en los síntomas mucho más característicos del paciente. Aquí hay algo muy importante que quiero aclarar, y es que en la medicina veterinaria se dice que no existen síntomas, solamente signos, porque se dice que ellos no nos pueden decir lo que sienten. Ahora ya sabemos que con base en la comunicación animal sí podemos saber cómo se sienten. Entonces, eso por un lado, y por el otro se les siguen llamando síntomas porque todo lo que hay con respecto de libros y de material de homeopatía, con respecto a la repertorización, habla de síntomas porque está hecho para los humanos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir cómo nos sentimos. Entonces, Y te voy a básicamente, interrumpir un poquito, dime. Alicia, también de lo que estabas diciendo de que es importante la parte de nosotros no decir, ah, es que árnica y entonces yo le doy árnica a como yo quiera, porque es la parte igual como cuando vamos con el veterinario tradicional que hace la historia clínica de aquel animalito, de qué tiene, desde cuándo, esto, demás. Pero, por ejemplo, aquí en la homeopatía también preguntas cómo es su personalidad, qué le pasa, entonces entran todo esto que estás hablando ahorita, a hacer esta parte del ser más completo, no solamente la parte física, que es la que me da un síntoma, que es como tú estabas ahorita explicando. Entonces, de allí la importancia también, yo creo, para que funcione el tratamiento homeopático, porque si no podemos decir, ni le sirvió, pues porque no, quizás no le sirvió porque yo decidí qué darle, porque yo había escuchado que servía para desinflamar el árnica, entonces yo le di árnica y luego digo, ni se le desinflama o va bien lento, porque en realidad no vi aquel ser completo. Sí, entonces desde esa parte es súper importante que sí esté todo el proceso correcto desde un inicio para que se les dé lo correcto a lo que están necesitando en su proceso.
Claro, y eso que dices es muy importante y también recalcar, o sea, tampoco que se queden como con el miedo de, ya le di los chochitos y ahora qué voy a hacer y así, ¿no? Miren, yo voy a meter aquí un gol a, yo he dado el curso Botiquín, que ya me tardé, ya tengo que sacar la nueva fecha para dar el curso Botiquín homeopático y floral, en donde justamente saco ciertos medicamentos homeopáticos que definitivamente hay que tener en casa, o sea, tal cual tenerlos en casa por cualquier eventualidad, se cayó y se pegó, apenas, fíjense, ¿cuándo fue? Hace como un mes, me habló una chica, ella no tomó el curso, pero me dijo, mi gata estaba brincando y justamente puso las patitas en el comal de las tortillas, así justamente, entonces se quemó las patitas. Entonces, para ese tipo de cosas, por ejemplo, si te fuiste de vacaciones o ya se atascó el pastel y anda con un diarreón, ¿no? Entonces, no todo lo tengo que decir y es verdad, o sea, no todo es metronidazol, porque tiro por viaje mandan metronidazol, ¿no? Entonces, no todo es metronidazol, o sea, no todo es así, ¿no? De hecho, puedes trabajar muy bien un tema gastrointestinal sin metronidazol, de hecho. Entonces, para ese tipo de eventualidades se da el curso justamente y les muestro cómo hay que hacerlo, qué hay que hacerlo, sobre todo para que se nos quite el miedo, porque yo recuerdo cuando era niña que me llevaban al homeópata y pues me encantaban los chochitos, saben bien buenos, ¿no? Entonces yo le decía a mamá, "Ay, dame más", pero ya me había dado mi toma. Entonces me decía, no, porque si es medicina y no te puedes tomar la de tu hermana. Y yo decía, ay, pero esos chochitos, ¿qué? Entonces, obviamente, aquí es algo bien interesante. En la homeopatía, igual que en las flores, no es la cantidad de chochos que te comas, sino la frecuencia en la que lo haces, porque es medicina energética. ¿En qué sentido? Hahnemann decía que, por ejemplo, aquí anda nuestra energía vital, ¿no? Anda por aquí medio bajita. Entonces, necesitamos un estímulo a nivel energético para que esa energía suba. Entonces, si yo doy, por ejemplo, 3 veces al día, depende del padecimiento, entonces va a haber una subida y estoy viendo que el paciente puede llevarlo hasta mediodía, a lo mejor empieza a bajar un poco, pero puede mantener también el paciente esa energía vital, pues se manda o hasta una vez al día, depende, ¿no? Pero si es un animalito que le está costando mucho, por ejemplo, trae una diarrea que no le para, entonces, bueno, podemos mandarlo hasta cada 5 minutos para ayudarle a que la energía vital se armonice y llega hacia donde tiene que estar, ¿no? Entonces, es perderle el miedo a la homeopatía, es una belleza, es inocua si la sabes ocupar y pues comprender que mucha gente todavía dice que no sirve, pero hay muchas revistas a nivel internacional que sacan estudios científicos de cómo es que la homeopatía ayuda hasta, por ejemplo, en estados de cáncer, ¿no? Entonces, por ahí, Moramay. ¿Qué más? Tú dime, porque yo no puedo seguir aquí horas. Sí, yo sé que sí, pero también, bueno, como para darles a ellos un enfoque de cómo les puede acompañar este proceso tan bonito que es de la homeopatía para sus animales, porque en efecto, como decías, llegamos a las veterinarias tradicionales y por un vómito, por una diarrea, por una comezón, inmediatamente, ¡pum!, bombazo de medicamento. Y eso empieza también pues a dañar otros órganos al tiempo cuando es frecuente, frecuente, frecuente. O a lo mejor el animalito es muy sensible. Entonces, desde ahí también, bueno, no siempre correr al veterinario, también saber cuándo es necesario correr a un veterinario tradicional y va a ser necesaria la medicación, porque tampoco es satanizar la Claro. medicina, o sea, no, para eso está y por algo también evolucionó, pero no es de primera instancia inmediatamente llenarlos de químicos, porque el cuerpo también empieza a tener un proceso. Entonces, si los acompañamos en sus procesos de vida en sí o de enfermedad, ya cuando hay una enfermedad ya muy detectada, muy específica o crónico-degenerativa o algo así, pero vamos acompañando también desde la homeopatía, podemos ir ayudando a ese proceso de nuestro animalito que sea más ligero, más gentil en todo su ser y pueda ir también él lidiando con esto de una manera más amorosa, en el cual va a ir su cuerpo también reaccionando a aquello y le Claro. vamos dando el tiempo porque aventamos medicina y lo único que hace es como, ¡pum!, te dejo así Sí,
y decimos, ya pasó, Sí, eso y es no muy es así. importante, claro, Ujú. de aclararlo, pero desde el punto de vista en cómo funciona la alopatía. Esto es muy importante, Ujú. creo que hay que aclararlo. La alopatía, la que nos enseñan en la escuela, la hegemónica, porque es una medicina hegemónica, funciona por el fundamento de los contrarios, ¿no? Antibiótico, antiparasitario, antiinflamatorio, antitusígeno para la tos, antiemético para los vómitos y así, anti. Entonces, es una química que justamente va a ir en contra de la reacción que está teniendo el organismo. Eso es lo que hace la alopatía. Como bien dices, Moramay, o sea, obviamente en un accidente, si te tienen que operar, hay que ocuparla, o sea, no, como dices, no estamos satanizándola, pero también ocurre que, por ejemplo, la homeopatía sirve muy bien también para padecimientos agudos, ¿no? De que ya me pegó la gripe, pues la gripe, claro que funciona súper bien. Yo creo que el hit que tiene la homeopatía es también en el tema de las enfermedades crónicas. Es muy curioso porque la vida me ha llevado a atender enfermedades crónicas, ¿no? Porque es cuando ya te dicen, no, pues es que ya está, ya no le puedo meter más medicamento, o sea, él ya no se está sintiendo bien, pues ya lléveselo a su casa. Entonces, es muy común que lleguen conmigo y es así como de, ay, hacemos lo que se puede, pero la idea de hacer estos lives es justamente de que vean que se puede hacer desde un inicio. Eso es muy, muy importante, ¿no? Porque la homeopatía no trabaja desde ahí, o sea, la homeopatía, como ya les he estado explicando, trabaja con, yo te doy algo similar para que tu cuerpo saque las fuerzas interiores curativas y sanadoras para que tú puedas sanarte con respecto a esta línea, por eso eliges el medicamento. Entonces, les voy a contar un caso muy interesante que tuve. Es un perro, un gigante de los Pirineos que llegó con un diagnóstico de adenocarcinoma rectal, o sea, es un cáncer maligno, así se le llama en la medicina convencional. Y bueno, ella llegó ya con el diagnóstico, ella no había decidido qué medicamento dar, entonces empezamos a trabajar, trabajamos con cambio de alimentación, por supuesto, porque ese es otro boleto, hablar de la alimentación en ellos, porque bueno, hay una de cosas, las croquetas, pues obviamente no es lo mejor que les podamos dar, entonces cambiamos a alimentación natural, mandamos herbolaria, pero también lo repertoricé, o sea, saqué lo más característico de él para poder elegir el medicamento homeopático que le tocaba. Y aquí hubo algo muy interesante en donde este perrito, cuando yo hice espérenme, es que estoy buscando aquí el término exacto. Resulta que este perrito, cuando yo hago la repertorización, sale un medicamento que se llama calcárea carbónica. Entonces, este medicamento yo se lo empiezo a dar, pero pues uno como médico pues tiene que seguir de ñoño y seguir aprendiendo porque pues te quedas en el pasado y pues te quedas en el pasado porque las cosas siguen evolucionando. Y me encontré un artículo muy interesante en la India, en donde trabajaron con calcárea carbónica justamente como generador de, ahorita les explico bien el término, de apoptosis en células cancerígenas, ¿no? ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es muerte celular programada, o sea que van muriendo esas células. Y fue con calcárea carbónica. Fue muy interesante, fíjense, ahí es en donde se demostró, bueno, y en otros artículos, ¿no? Pero se demuestra cómo es que funciona la homeopatía tan maravilloso. Hicieron el estudio in vivo e in vitro. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí, ocuparon ratones, eso es una realidad, eso existe. Ocuparon ratones para que tenían adenocarcinoma y les dieron a tomar calcárea carbónica y las células cancerígenas en in vitro, ¿no? No utilizando organismos vivos, in vitro, en frascos, por así decirlo. Y entonces colocaron la calcárea carbónica. En el estudio se dieron cuenta que todo lo que hicieron in vitro no funcionó, solamente en organismos, ¿no? En los seres vivos. Entonces, ahí es en donde se demuestra lo que yo les decía, o sea, Hahnemann decía de la fuerza vital, tiene que haber un clic con esa fuerza vital para que justamente el medicamento trabaje. Entonces, aquí con él resultó que cuando tú haces la repertorización,
tratas de dar el medicamento más similar a lo que es él, porque tiene que ver con su personalidad, como bien decías, Moramé, con su personalidad, cómo está viviendo él el padecimiento, qué le gusta, qué no le gusta, qué le encanta comer, qué no le gusta comer, cómo se duerme, si tiene tos, en qué hora tiene tos. Eso es una historia clínica muy exhaustiva, por eso los médicos homeópatas se cobra más, porque tienes que hacer una historia clínica más exhaustiva y la repertorización te puede llevar mucho tiempo. Hay programas que te ayudan a repertorizar porque manual te lleva pues, muchísimo más tiempo, que también hay programas que te ayudan, pero no nada más es el que saca mayor puntaje, sino que tienes que realmente leer y decir cuál es el que más se asemeja a mi paciente. Entonces, ¿qué sucedió con este chaparro? Que el medicamento que yo le di, logré darle el similibus curantur. ¿Esto qué quiere decir? Que di el exacto, o sea, el que es como es, no es el similar, sino como el exacto. ¿Qué sucede? Que él estuvo en tratamiento 3 meses, se mandó a hacer la colonoscopía y él ya no tenía el tumor, ¿no? Entonces, salió muy bien en este caso porque el perro era calcárea carbónica, cumplía con su personalidad y además calcárea carbónica tiene esta situación con los adenocarcinomas que el perro prácticamente ya está bien, ¿no? Entonces, para que vean el poder y lo maravilloso que puede ser la homeopatía, porque además ella trabaja desde el origen. Ella va a respetar todo lo que tu cuerpo está sacando. Es muy importante que, a ver, todo padecimiento que veas en tu persona o que veas en tus compañeros de vida es una manera que tiene tu cuerpo para poder subsanar algún conflicto biológico o trauma que haya vivido. Entonces, el hecho de estarla inhibiendo en una cuestión, por ejemplo, crónica con alopatía, lo único que vas a hacer es que va a explotar por otro lado. ¿Sí me explico? Entonces, básicamente por ahí va. Sí, y la importancia de lo que dices de que se puede también combinar, o sea, no es o solo homeopatía o solo la alopática, sino si sí es necesario una medicación, por ejemplo, alopática, pues se le da, por ejemplo, una medicación del corazón, que es o se la das o se la das. También se puede acompañar con la parte de un tratamiento homeopático, o sea, no es o uno u otro. Bueno, Cuando, cuando sí sí se puede ha puesto ser. como súper necesario la O medicación. sea, sí puede ser, sí puedes llevarte un cardiópata con pura homeopatía. O sea, yo lo que hago es que por lo regular trabajo con pura homeopatía, pero como dices, o sea, algunos pacientes, por ejemplo, de cáncer que vienen aquí con quimioterapia, puedes trabajar ayudando en los efectos secundarios del quimioterapéutico. Pero aquí hay algo muy importante entender. Como funcionan diferente, uno es ir en contra de y el otro es te doy algo similar. Muchas veces el medicamento alópata antidota a la homeopatía porque no trabajan igual. Entonces, si yo voy a respetar una inflamación y ya te metieron prednisona, pues me voy a tener que esperar el tiempo que dure esa prednisona porque entonces muchas veces el homeopático no va a ser, porque justamente el homeopático va a despertar esas fuerzas sanadoras. Y si esas fuerzas sanadoras implican una inflamación o que saque los mocos o la diarrea y que realmente tenga una depuración, lo va a inhibir el medicamento alópata porque el medicamento alópata es materia, es más denso. El medicamento homeopático no tiene tanta materia, es más sutil, pero no quiere decir que no sea fuerte. Entonces, sí, o sea, sí se puede mezclar sabiéndolo hacer, en qué circunstancias, pero también puedes llevar padecimientos con pura homeopatía. O sea, eso también. Sí, bueno, esto es importante saber, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya esté dando medicación a su animalito y que, bueno, pueda saber que también en sus, viendo si sí es así, pueda tenerlos a la vez, ¿no? O a lo mejor ir dejando en la medicación y poder solamente homeopatía, porque muchas veces así ocurre, los animalitos, ellos siempre están muy dispuestos a sanar. No es como los humanos, que nuestra mente allí nos atora un poquito la sanación,
estamos allí, no, pero ¿cómo? Pero no sé qué. No, ellos con toda su ligereza dicen, sí, yo me quiero sentir bien. Entonces empiezan a tener todos estos cambios que decimos, wow, o sea, mira, qué bien está. Y entonces también muchas veces nos dicen, oye, pero ¿qué le estás dando cuando los llevamos ya a la veterinaria tradicional? Y pues bueno, también le estoy dando homeopatía, o le estoy dando herbolaria, o le estoy dando X cosa, y entonces así como que, ay, o sea, también como poder compartir con los veterinarios más tradicionales que existen otras cosas que funcionan y que son en bien para aquel ser. No es nada más porque a mí se me ocurrió darle plantitas, sino que están con un profesional que les está atendiendo de una manera correcta. Algo que también me preguntaban, Alicia, es si se puede dar a cualquier edad. Por ejemplo, un cachorrito que nació con alguna deficiencia X, o a la mamá que está embarazada, o si ya está muy viejito o está a punto de partir, o sea, si en el rango de vida del nacer al morir se puede dar en cualquier momento, o hay casos en los que en este definitivo no. Se puede dar en cualquier momento. Por eso es muy importante saber en qué momento estamos para decidir qué medicamento y qué potencia vamos a ocupar. Pero sí se puede usar en cualquier momento, o sea, desde recién nacidos hasta los más viejitos, hasta mamás justamente gestantes. De hecho, mi ginecóloga, ella decidió estudiar homeopatía porque me decía, es que yo a las embarazadas no les puedo dar nada más que paracetamol y luego la pasan súper mal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Homeopatía. Así. Sí se puede. Sí, porque es importante que sepan que sí se puede en cualquier momento, y que además es pues súper gentil para el proceso, porque también el meterles, por ejemplo, una pastilla a muchos animalitos les cuesta mucho o sabe bien feo, y los pobres nos ven con las jeringuitas para meterles, y así como que, ¡ay, no, 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 no! Y con los chochitos o sus gotitas, porque hay los que no les gustan los chochitos, a las mías no les gustan los chochitos, ellas les gustan gotitas. Entonces hasta vienen a su hora, ya ponen la boquita de mis gotitas. Entonces ellos saben que es para sanar porque les está funcionando y saben que está bien y que es algo muy gentil. Entonces yo creo que es una forma de acompañar muy bonito a nuestros compañeros. También por ejemplo, en cuestiones de recuperación, que tuvieron una cirugía, un accidente mega grave, también para esas cosas también la homeopatía puede acompañar. Sí, por supuesto. De hecho, el director del posgrado, cuando yo lo tomé, él es cirujano, el doctor Jorge Muñoz, un tipazo, la verdad, y él en su pues en su área de trabajo de cirugía emplea la homeopatía. Claro que usa anestésicos, claro, era lo que decíamos, ¿no? Pero por supuesto que todo lo hace de esta manera. O sea, tiene, tiene una maravilla la homeopatía de que puede ser ocupada después de una cirugía, por ejemplo, porque también una cirugía es un traumatismo. O sea, puede ser necesaria, obviamente, pero es un traumatismo. Entonces, puede ayudar a que cicatrice mejor, puede ayudar a que coagule mejor, puede ayudar a que solde más rápido esa fractura que ya fue alineada, puede ayudar a que, no, pues es que después de la cirugía quedó muy traumado y tiene mucho miedo, también la homeopatía puede ayudar en esos casos, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando están en un estado ya muy crónico, como el perrito que dices que te llegó con la cuestión esta del carcinoma, y que ya están así como muy ciclados en la parte médica de la medicación. Allí es, por ejemplo, les pueden ir, lo que hablabas, es ir retirando, o los que les han hecho ya muchas quimios y cosas de estas, que regularmente es lo primero que te ofrecen en las veterinarias, quimioterapia o prednisonas. Hay así como varios que son ya muy específicos de cajón, que dices, me van a decir que le ponga eso o le dé eso. Entonces, desde ahí, o sea, por ejemplo, cuando ya están ya muy avanzado en todo el proceso, igual como contaste, puede acompañar a que el proceso se dé de otra manera, o que igual pueda
cambiar el proceso y como en este caso fue, desapareció, pero en algún otro caso puede que no desaparezca. ¿Cómo que no O desaparezca? sea, por ejemplo, si ya le detectaron cáncer, empezó ya con las quimioterapias y demás, y lo dicen, no, ya no quimioterapias porque lo vemos ya muy mal, te dicen, podríamos tratarlo con homeopatía. Puede pasar que aunque esté con la homeopatía, no haya como un avance a que se detenga, por decir, el cáncer, o esto va a depender del avance que haya de la enfermedad. Es muy buena esta pregunta y qué bueno que lo haces. Mira, a veces, a ver, primero, depende del medicamento que se esté dando, lo puedes quitar o no. Tú no puedes quitar una cortisona así nomás, por ejemplo, ¿no? U otros, ¿no? Por ejemplo, medicamentos que tienen que ver con la serotonina, como la fluoxetina, no lo puedes quitar tan de sopetón. A veces pasa que aquí me dicen, no, yo solo quité de sopetón y digo, santo Dios mío, bueno. Ujú. Bueno, a ver, cuando llegan muy intoxicados de medicamento, porque sí están muy intoxicados, primero hay que hacer una desintoxicación homeopática, porque no estamos viendo lo que ya generó el medicamento alopático, o sea, estamos viendo ya los efectos secundarios del medicamento homeopático, entonces tenemos que hacer una desintoxicación, sí o sí, porque si no, no vamos a sacar lo que queremos sacar para que verdaderamente llegue a cabo la sanación o la curación. En el caso de lo que me estás preguntando acerca de que sí puede llegar a sanarse, miren, la verdad es que es un volado y también hay obstáculos a la curación y hay que saberlo. O sea, yo estoy de verdad, o sea, desde que aprendí homeopatía ha sido un parteaguas mi práctica porque he visto así, como le llaman milagros, más bien es la magia de la homeopatía tan hermosa que yo he visto cosas muy maravillosas que yo nunca había visto antes con otro tipo de medicina, ¿no? Entonces, también pasa que hay obstáculos a la curación y muchos de los obstáculos a la curación pues pueden ser infinitos, pero entre ellos puede ser nosotros mismos. O sea, como una parte de no creer, también hay interferencias energéticas, este, que te dicen que sí le dan el medicamento y no se lo dan. O también el simple hecho de que nosotros también queremos ser muy controladores de todo y no dejamos que el flujo natural y normal de las cosas se lleve a cabo, ¿no? O sea, muchas veces los chaparritos ya están por terminar y bueno, yo trato de ser lo más, no trato, o sea, sí soy honesta de decirte, mira, ¿sabes qué? Esto está muy complicado, vamos a ver cómo va. Por ejemplo, un perrito, un labrador que llegó aquí con bueno, no era diagnóstico como tal, estuvo complicada la cirugía porque le hicieron ultrasonido y tenía muchos tumores en el hígado. Cuando lo abrieron para tomar una biopsia, pues había hasta adherencias y cosas extrañas allá ahí también en el vaso. Entonces, pues tomaron muestra de lo más que pudieron y no era como muy, ¿cómo se dice? Pues muy claro, ¿no? Entonces yo para lo que vi y con la historia clínica de mucha baja de peso, pues dije, creo que sí puede ser un cáncer, pero nos estamos quedando en el creo porque está complicado y no lo podemos abrir y quitarle así 20,000 partes del hígado, ¿no? Total, empezamos con el tratamiento, empezamos a trabajar con la homeopatía, empezamos a trabajar con su herbolaria, con cambio de dieta igual, y el perrito va muy bien, aumentó de tamaño y muchos de los nódulos, pues sí, de los tumores que estaban en el hígado empezaron a hacerse más pequeños, ¿no? Dije aumentó de tamaño, aumentó de peso y empezó a sentirse mejor él, ¿no? Entonces, yo cuando vi el caso dije, híjole, luego cuando es en hígado está bien complicado porque el cáncer de hígado es de los más cañones y ahí va. Entonces, la verdad, miren, vienen, yo doy el medicamento y así se los digo. Yo confío tanto en la medicina que ocupo, o sea, confío tanto en ella, que se van de aquí y no es que me olvide, porque obviamente siempre estoy al pendiente, ¿no? De pronto me tardo un poco porque estoy atendiendo a otros pacientes, pero estoy ahí al pendiente, pero no es que me olvide, sino que yo confío tanto en ello porque además yo pongo mi 50%. Ustedes tienen que poner el otro 50% porque, como dijera el doctor Eduard Bach, la enfermedad no es un mal a padecer, sino una lección a comprender. Entonces también toca
ponernos en la responsabilidad de por qué y para qué nos está pasando esto, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el cuerpo expresando esto que está expresando? Y Entonces, que eso que dices, perdón, es súper importante, porque también nuestros animalitos, porque eso podemos pensar, bueno, sí, yo para humano, qué es lo que me quiere expresar y yo que tengo que cambiar como humano. Pero nuestros animalitos también tienen procesos orgánicos en los cuales también ellos tienen aprendizajes y los cuales no es que los piensen como nosotros, ay, entonces el aprendizaje de aquí es que soy súper posesiva y tengo problemas con lo del control y por eso me están pasando tales cosas. No, simplemente que son procesos que ellos también son como depurativos de todo lo que ellos tengan que vivenciar en este camino de vida, a la par con nosotros y como seres individuales, porque si no quizás sí se puedan quedar pensando, bueno, pero ¿y el animalito qué? O sea, que va a reflexionar de eso, ¿no? Que tiene que aprender de ahí. Pero en realidad hay un aprendizaje que ellos lo vivencian diferente que nosotros. sí, y además eso que tú estás diciendo está bien interesante, eso de la reflexión, ¿no? Hay una rama que es poco conocida que se llama zoosemiótica. Y la zoosemiótica, justamente a nivel, no tanto como de las cosas medio esotéricas que nos puedan gustar, es un poco más a nivel científico, en el sentido de que es la que se pregunta si los animales tienen conciencia, pero la conciencia desde el punto de vista de reflexiono sobre mí, cómo veo mi entorno, o sea, sí, como por ejemplo cuando tu perrito, ¿no? Que es bien típico, que están echaditos en el sol y están como viendo al horizonte, ¿no? Está con la mente en blanco, está reflexionando algo. Obviamente es algo muy complejo para poder, desde esta vía, o sea, desde la vía científica, poderlo entender en el sentido de que todo lo vamos a hacer en comparación a nosotros, porque es que así te da, porque no tienes otro punto de comparación para poderlo entender, ¿no? Nosotros como humanos. Entonces, esta parte que dices me parece súper interesante porque de eso va, por ejemplo, la biodescodificación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, si estamos viendo que, por ejemplo, no sé, el tema gastrointestinal tiene que ver con lo nutricio y con la madre, no necesariamente el perrito va a estar, ay, es que mi mamá, o sea, no va por ahí, ¿no? Pero sí va en un sentido de que, a ver, ¿por qué justamente ese perro tiene insuficiencia renal? ¿Por qué justamente ese perro tiene adenocarcinoma? ¿Por qué justamente tiene entropión en el ojo? ¿Por qué justamente tiene, no sé, luxación patelar? ¿Por qué justamente? ¿Y por qué no otras cosas? Bueno, pues básicamente por lo que comentabas, Moramay, en este sentido de que pasan cosas, viven traumas y el cuerpo lo tiene que drenar de alguna manera. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que nuestros pacientes, nuestros compañeros de vida son todavía más que lo que nos han hecho creer, ¿no? O sea, son más que ser románticos y decir que son seres maravillosos que lo son, o sea, el hecho de que sea otra especie no significa que no pueda reflexionar acerca de él mismo y de su entorno en su modo de ser en la especie que es, ¿no? Entonces, creo que ahí hay Ujú. varias interrogantes y varias cosas que quedan ahí y que la homeopatía justamente lo abarca, porque obviamente cuando tú das un medicamento, por dar un ejemplo, por ejemplo, Nux vomica, Nux vomica es un medicamento que te puede ayudar para convulsiones, para cuando te cae algo muy mal en el estómago, para cuando el paciente tiende a ser agresivo y se va a los golpes, bueno, en este caso a las mordidas o a los arañazos, te puede funcionar también para cuestiones cardíacas porque es un policresto. Entonces, ¿qué te quiere decir? Fíjense, si en un paciente Nux vomica le ayuda a ello y también está abarcando esa situación mental. ¿Sí me explico? Son cosas que se quedan ahí como para reflexionar también nosotros y no ser tan antropocentristas, ¿no? Sí, exacto, y que aquí cuando podemos hablar con ellos realmente te dicen su perspectiva de todo eso, cómo lo están vivenciando, cómo se están sintiendo, y a veces sí tienen como alguna idea de dónde proviene, y tienen todo un proceso también ellos mental
porque son seres completos, igual que nosotros, vivenciándose en otra especie, pero son igualitos, completitos. Entonces, en esta parte es poder darles ese lugar importante a los animales, y en este caso, pues estamos hablando de nuestros compañeros que viven en nuestras casas, para poderles también acompañar en sus procesos y también saber que ellos tienen esa capacidad propia de sanar, porque muchas veces es, pobrecito, está mega mal, pobrecito, no quiero que le pase, no quiero, tampoco estoy diciendo, pues ni modo, que le pase, pues no me importa, no, 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 estamos en el otro extremo, es, hago todo lo que yo me toca como responsable por este animalito, sabiendo que hay otras alternativas de acompañar también sus procesos de vida y de enfermedad, y también confiando profundamente que él tiene en su ser la capacidad de transformar esto que está ocurriendo con todo lo que yo le estoy acompañando. Exactamente. Así, tal cual lo dijiste, Moramay, es que es verdad, ¿no? O sea, también comprender que los padecimientos físicos no es lo peor que te pueda pasar, sino que justamente entiendas la lección que hay detrás. Entonces, también es un poco el resignificar la manera en cómo vemos lo que estamos viviendo con nuestros compañeros, ¿no? Yo sé, y muchos han llegado conmigo de, es que ya llevamos 15 veterinarios, y entonces también depositan toda la fe en mí, lo cual para mí es un honor, y además no nada más es una gran responsabilidad, pero también es como, a ver, o sea, también hay que comprender que a lo mejor el tiempo ya llegó, y la muerte tampoco es como ya se acabó todo, que ya habrá tiempo para hablar sobre eso, ¿no? Pero sí comprender que es otra manera de ejercer la medicina, de hacer medicina, y que obviamente la homeopatía es mucho más económica, entonces representa un problema para la industria hegemónica farmacéutica, porque deben de saber que las industrias farmacéuticas tienden a hacer los programas de medicina de las universidades. Entonces, hay que estar como muy al tiro con eso, porque nos estamos pudiendo saltar muchas cosas maravillosas, como por ejemplo el efecto placebo, que ya se sabe. Que dicen, no, pues es placebo, y lo hacen así. Y no nada más de la homeopatía, de otras cosas. Y digo, bueno, pues si es un efecto placebo, ¿qué te quiere decir entonces eso? ¿No? Que tenemos un poder, como dices, Moramay, interno sanador, que podemos sanarnos a nosotros mismos y ellos también. De hecho, ellos tienen pues muchas técnicas, ¿no? Como la zoofarmacognosia, que es yo voy y elijo el medicamento que necesito. Eso ya se sabe y está documentado, y lo hacen varios animales en vida libre, y no nada más los de vida libre aquí. Ay, doctor, es que tiene un problema de piel bien terrible, y va y se acuesta todo el tiempo abajo de la planta de sábila. Y dices, pues es que él necesita la planta de sábila, ¿no? O es que fíjese que empezó con un montón de vómito, y tengo ahí una planta de hierbabuena y no para de comérsela. Pues es que así es, ¿no? O sea, eso así sucede. Entonces, pues que se queden con esta idea de que yo creo que la magia existe, pero para poder verla hay que trabajarla, hay que hacernos conscientes que nada es la panacea, porque llegan con unas expectativas muy altas, y que las expectativas, ahora sí dijera mi abuelita, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, nunca se cumplen, nunca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que tenga que suceder, y lo que tenga que suceder siempre va a ser para nuestro mejor y más alto bien, porque todo es medicina, ¿no? Sí, y que en esta parte saber que en los procesos de enfermedad con nuestros animalitos vamos aprendiendo juntos del proceso, también de todo lo que a mí me pasa como humano en ese proceso, cómo me estoy sintiendo, si me estoy angustiando, si le estoy acompañando desde la ligereza, desde la compasión, o si me estoy enojando porque por qué se pone más mal. Entonces, toda esa parte también, yo creo que es un proceso muy sanador también para los humanos, el poder darnos cuenta cómo estoy acompañando a aquel ser al que amo y por el que estoy buscando algo positivo para él. Pues claro que él no puede ir a pedir, oye, ¿me das homeopatía? Pues no, pero si nosotros sabemos que le puede acompañar la homeopatía, pues vamos a estar en esta parte amorosa del acompañamiento, y que igual si nosotros sentimos, me están pasando a mí muchas cosas,
pues también se puede pedir pues, homeopatía para, a lo mejor de un homeópata humano, para humanos, y entonces, oye, me está pasando esto, y entonces estar en este proceso juntos, también sanando mi parte, para que entonces haya más ligereza en el proceso de ambos lados. Exactamente, exactamente. O sea, ya es totalmente resignificar la manera en la que vemos la enfermedad, que yo ya no le llamo enfermedad, yo le llamo padecimiento físico o conflicto biológico, ya muy terminología, pero sí resignificar la manera en cómo hemos venido siendo mal acostumbrados a que yo simplemente me siento, que el doctor me diga qué me tomo y ya, listo. A seguir trabajando, a no dormir bien, a comer mal, y en el caso de nuestros chaparros, a que no los saques, a que no socialice, a que no sea su ser en la plenitud, y pues al fin ya le di el medicamento, pero no se trata de eso, o sea, se trata que de verdaderamente veamos que la salud es una responsabilidad de cada quien y que si vas a tener en tu compañía un perro, un gato, un caballo, el animal, que bueno, no de animales exóticos, por favor, porque eso sufren un montón. Si de por sí no son tan libres estando con nosotros los perros y los gatos, imagínense, ¿no? O sea, si tú tomas esa decisión, tienes que comprender que requiere cosas y no nada más es comidita y agüita. O sea, requiere cosas porque son seres integrales y requieren todavía más allá que el amorcito, ¿no? Y esto también va para las personas que no estoy juzgando ni mucho menos, pero que luego se llenan de tantos animales que luego ya no pueden ni con ellos ni con el animal y no le pueden dar la calidad de vida a todos los demás. Entonces, también se vale decir, yo con uno estoy bien, o con dos, o con tres, pero yo así estoy bien. Yo ya no puedo estar adoptando a nadie más, te ayudo, pero sí es resignificar la manera en cómo nos hemos acercado a la salud y cómo la abordamos, ¿no? Sí, exactamente, y saber que ellos merecen estar de verdad bien tratados desde todos los puntos. Entonces, para eso también, pues se requiere que tengamos todo el tiempo, la economía, o sea, son muchos factores, precisamente para no hacernos de mil animalitos, aunque querramos ayudar. Podemos ayudar de otra manera, a lo mejor llevando croquetas a los refugios, a lo mejor yo como comunicadora, ayudar a las rescatistas para ver cómo está, qué necesita. O sea, es esta parte, no es como yo a todos, a todos, a todos, porque después está la carencia para Claro, todos, como estás diciendo. exacto. Entonces es la parte esta que tú hablas de la responsabilidad como tutores de aquel ser, para darle lo mejor que podamos hasta lo que el animalito también nos permita. Exactamente. Exactamente, Moramay, así, así tal cual. Y pues nada, decirles que se acerquen a la homeopatía y algo muy importante y que una de las lecciones que nos deja la homeopatía es, entre muchas cosas, desarrollar una gran virtud que nos hace mucha falta en estos tiempos y es la paciencia. La homeopatía es de paciencia, por favor. Pasa que de pronto es como, ay doctor, es que sigue teniendo mucha comezón y está peor. ¿Y cómo está de ánimo? No, pues está re bien. Ah, ok, aguántate tantito, ¿no? A veces no todos los casos son sencillos. Yo no soy todóloga, no lo puedo todo, a veces me tengo que apoyar con otros colegas y a veces, aunque ya viste el medicamento que es y dices, Dios mío, ¿qué pasa? Por eso les digo, es de paciencia y es una gran virtud que tenemos que desarrollar. Entonces, lo que les ofrezco en esta parte, en mi práctica clínica, es todo lo que ya platicamos, pero de que se van a llevar desarrollado, por lo menos empezar a desarrollar, va a ser la virtud de la paciencia, totalmente. Paciencia y constancia, porque es de dárselos a sus tiempos bien correctos. Entonces eso Exactamente, nos hace sí. mucha falta también ahora a veces a los humanos ser constantes en algo. Entonces desde ahí nos acompañamos en este proceso mutuo. Nada más ya para terminar, Alicia, que no sé ni bien qué hora es y tú tienes que iniciar consultas nuevamente. Sí. La homeopatía es para cualquier animalito, por ejemplo, conejos, caballos, cotorritos australianos, para el que sea. Sí, Para el porque que sea.
porque me decían, ¿solo es para perros y gatos? Y yo les decía, no, pero la experta les va a contestar. Para el que se deje, no, todos pueden tomar homeopatía. He trabajado con caballos, he trabajado con aves, he trabajado con hurones, con varios, con pumas, con linces, con varios. Entonces, sí. Y entonces aquí nos damos cuenta de lo gentil que es la homeopatía para todos y para los procesos. Entonces, es importante que abran su corazón también a alternativas diferentes para acompañar a sus animalitos, para que sepan que sí funciona. Por ahí leía un comentario que decía, es que me dicen que no para todos es la homeopatía. Entonces, más bien quizás no lo hizo la toma correcta o no fue un diagnóstico muy correcto y a lo mejor y no funcionó, no lo sé. Mira, yo creo que la homeopatía es para todos, pero no todos son para la homeopatía, justamente, porque yo lo quiero rapidito ya, porque no tengo tiempo. O entran muchas dudas, ¿no? De que no, pues es que el doctor me dijo que eso no servía. Entonces, son creencias limitantes que tenemos. O sea, la homeopatía es para todos, pero definitivamente no todos son como para la homeopatía, ¿no? Así tal cual. Igual que las flores. Yo pienso exactamente lo mismo. Y no está mal. Cada quien va a agarrar el camino que le haya elegido. Hay gente que le ha encantado la medicina tradicional china, ¿no? Con la acupuntura y su herbolaria y el compañero de vida va súper bien. Excelente. O sea, a ver, aquí el punto es que el paciente esté sano. O sea, si a mí me dicen, doctora, es que ¿sabe qué? A mí me dijeron que mi perro ya iba a empezar a comer si me voy a bailar a Chalma. Ah, pues vámonos a bailar a Chalma. Yo quiero ver si funciona. O sea, yo no estoy cerrada a eso. El caso es que funcione. Entonces, si funciona, pues lo voy a ocupar. ¿Por qué no? Porque la hegemónica dice que no, pues perdón, así, ¿no? Sí, nada más que te lo quería decir el comentario, pues para que clarificaran, ¿no? Un poquito, y sí, en efecto, o sea, igual los humanos no somos para todas, igual me da miedo las agujas, Ujú, pues bueno, no voy a usar acupuntura porque pues voy a estar más claro, estresado de ir y que me van a picar a que lo que pueda hacer de verdad toda la técnica que también es buenísima. Entonces, desde ahí ser nosotros muy coherentes o hasta, híjole, me dijeron que es muy buena la acupuntura, pero a mí, humano, me estresa llevarlo sí, porque pienso que le va a doler. Entonces, eso no le va a ayudar a tu animalito. No lo lleves así entonces. es, tal cual, es así. Y eso es lo padre, ¿no? Poder elegir. Sí, poder elegir y poder tener toda esta gama. Pues para cerrar, Alicia, porque no te quiero entretener, ya tienes tus consultas. Alicia también, como dijo hace un ratito, da un curso de botiquín homeopático, que yo ya lo tomé y está muy lindo y es muy útil, lo puede uno llevar cuando uno va de viaje, tenerlo aquí en casa. Y pues para iniciar un poquito del conocimiento de la homeopatía que podemos tener en casa rápidamente, y ya después, bueno, quien guste puede escribirle a ella porque las consultas pueden ser en línea, no es necesario que vea al animalito, que lo esté palpando, puede ser en línea y muchas veces también, sí, dependiendo lo que sea el padecimiento, pues le van a enviar estudios que ella va a pedir o que ustedes ya van a tener, pues para que sea todo este proceso integral para el animalito de su diagnóstico. Entonces, yo les recomiendo ampliamente a Alicia. Alicia es la veterinaria de mis animalitos, entonces me los está atendiendo y yo estoy súper contenta con ella de todo cómo los está llevando, de los avances que yo estoy viendo. Entonces me parecía muy importante que hiciéramos este en vivo para que muchos puedan tener acceso, ya sea en sus países, busquen un veterinario que sea homeópata o si le quieren hacer la cita con Alicia, pero que sepan que existe, que sí funciona y que acompaña muchísimo los procesos de nuestros animales de una manera muy gentil y que sí funciona. ¿Quieres despedirte diciendo algo, Alicia? Sí, nada más hacer este hincapié, o sea, una de las ventajas que tiene la homeopatía es que sí puedes hacer consulta a distancia. Obviamente,
honestamente nunca va a ser igual el hecho de que lo puedas tener, lo puedas palpar, lo puedas vibrar también, pero sabemos también que la energía se puede dar a distancia, ¿no? Pero también es muy bueno ver, por ejemplo, lesiones porque la descripción bueno, del amigo humano a veces puede ser un poquito cambiada a lo que tú puedes ver como médico, pero tenemos esa ventaja. Y bueno, nada, Moramay, pues yo súper feliz, yo puedo estar aquí horas hablando de esto, me encanta. Y pues nada, estoy a sus órdenes. Si necesitan consulta, me pueden buscar en el WhatsApp, que es el 5591-862942. Aquí por Instagram también me pueden escribir caban-bet o en Facebook en Caban Medicina Veterinaria Holística. Cuando me mandan mensajes en Instagram y en Facebook, no sé por qué, luego me llegan como 20,000 días después. Pues mejor en el WhatsApp, también me pueden escribir para que yo pueda estar más en contacto. Y pues nada, Moramay, pues yo encantada, un honor también conocerte y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Y muchísimas gracias, Alicia, por estar siempre tan amorosamente para todos los animalitos. Y pues sigan a Alicia también en sus redes para que también por allí lo que ella suba de sus cursos y eso, si a alguien le interesa, los puedan tomar. Gracias a todos los que nos estuvieron aquí siguiendo, que estuvieron hasta el final también. Y bueno, que les sirva también mucho a todos los que lo vean en diferido. Les mando un abrazo grandote a todos. Muchas gracias, Alicia. Ya te dejamos ir a trabajar corriendo. Cuídense mucho, muchas Gracias. gracias por estar. Gracias, bye bye. Bye.